Bueno, esta va a ser la segunda parte del tema. Por razones de los espacios para subir, que no sean muy pesados los videos, lo dividí en estas dos partes. Pero además porque precisamente lo que veíamos es que ese pensamiento de John Locke, pues no solamente fue un pensamiento que estuvo en los libros y que de alguna manera pues ahí servía para las discusiones de los cafés, en la cantina, sino realmente influye en el pensamiento de quienes van a tener un quehacer y un actuar en la política. Y especialmente va a tener influencia no solamente Locke en personajes como ya lo mencionábamos, como Rousseau, como Montesquieu, como muchos otros pensadores, sino fundamentalmente va a tener una gran influencia en el pensamiento de políticos. Y tal vez uno de los que más va a ser un gran lector del señor Locke va a ser Jefferson. Jefferson, que sin duda es uno de los grandes teóricos de la independencia de los Estados Unidos, y si bien no es el único, sí es el principal redactor de ese gran monumento que es a la defensa de los derechos humanos y al liberalismo, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces vamos a referirnos brevemente a lo que es esta independencia de los Estados Unidos. Bueno, para entender la independencia de los Estados Unidos hay que ver que la independencia surge, entre otras cosas, porque la colonización de los Estados Unidos fue muy distinta, muy diferente a la conquista y colonización que realizaron los españoles, por ejemplo, en nuestro territorio. Mientras los españoles buscaban expandir, tener control sobre los nativos, establecer una situación distinta y de alguna manera tener un control real, político y de alguna manera como parte de su territorio. En Estados Unidos lo que sucedió fue que el gobierno inglés, preocupado con sus problemas internos, pues prácticamente esos territorios los daba como regalo, como concesión a quien le hacía algún favor, y simplemente los colonizadores llegaban y incluso pues en honor de alguna reina, por ejemplo, Virginia es en honor a la reina Isabel, la reina virgen, Carolina en honor de Carlos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es de que hay una colonización distinta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes llegan a colonizar los Estados Unidos? Pues llegan los que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Inglaterra. Hay, sobre todo, veíamos grandes luchas religiosas a las que trató de oponerse el propio Locke con sus ideas de tolerancia, pero que no se llevaban a cabo. Entonces, una parte de los colonos que llegaron eran porque eran puritanos, esto es, una corriente religiosa muy particular, otros porque eran cuácaros, en fin, unos se hicieron simple y sencillamente porque no querían estar en Inglaterra por motivos religiosos. Otros llegaron familias, es una de las grandes diferencias, mientras que aquí llegaron soldados, hombres. En Estados Unidos llegaron familias. Esto es, allá no hubo tanta necesidad de mestizaje como el que hubo aquí. Esto también explica mucho. Entonces llegaban las familias, acordamos del Día de Acción de Gracias, llegaban la familia, encontraban, se establecían, se reproducían. Entonces eran ingleses que tenían hijos ingleses nacidos ya en América. Entonces esa era una característica, que simplemente tenían sus propias convicciones, sus propias visiones religiosas. En otros casos fue por motivos económicos. Resulta, es la colonización, que la otra razón por la que se dio esa gran situación de
colonialismo es por motivos económicos. Aparecieron principalmente dos productos que fueron muy importantes. El tabaco, uno de los que llegó precisamente con esto, fue el señor Raleigh, y empezaron las grandes plantaciones, por un lado de tabaco, por otro lado de algodón, algo de caña de azúcar, pero fundamentalmente algodón y tabaco. Entonces, unas colonias se hicieron de personas que venían con ideas, pues, religiosas, y otros que venían con el ánimo exclusivamente de ganar dinero. Esos necesitaban, pues, tener extensiones y buscar quienes los trabajaran. Entonces, para lograrlo, pues hicieron una gran importación de seres humanos a través de la esclavitud. Llegaban los barcos de África cargados de esclavos, como sardinas, era algo terrible estos barcos negreros, como llegaban y pues llegaban a las plantaciones. Esto sobre todo fue en la parte de las colonias del sur. Hacia el norte incluso más bien fueron navegantes, gentes que querían era la navegación, el comercio, incluso no necesariamente ingleses. Por ejemplo, Nueva York, inicialmente por el nombre, pues fueron holandeses los que lo hicieron. Entonces había grandes diferencias entre los diferentes estados, unos por cuestiones religiosas, otros por cuestiones de sus plantaciones. No se querían unir, porque entre otras cosas tenían puntos de vista distintos. Cada uno tenía esas colonias, tenía su propio gobierno, era lo único que imponía Inglaterra, y en lo demás funcionaban de acuerdo a sus propios intereses. Bueno, llegó un momento en el que, para empezar, no tenían soldados los colonos de América, pero hubo una guerra. Son todos los motivos que explican la independencia de los Estados Unidos. Curiosamente fue la guerra entre Francia e Inglaterra, que dio como resultado que esa guerra se llevara también a América por los territorios. Entonces esta guerra pues implicó, entre otras cosas, que un territorio que era francés, como era lo que era Canadá, fundamentalmente se convirtiera en inglés. Pero como la lucha estaba dando en América, los propios ingleses, que no querían que los nativos de América, los colonos de América, supieran manejar armas, pues tuvieron que entrenar. Así, por ejemplo, George Washington, pues era una persona, un terrateniente, y se le enseñó estrategia militar para que combatiera contra los franceses. Y de esta manera, pues esto permitió que apareciera la idea de una organización de tipo militar y ciertas prácticas militares entre los colonos en Norteamérica. Bueno, los problemas entre las colonias y la metrópoli Inglaterra se dieron en primer lugar porque el gobierno inglés, con muchos problemas, no se preocupaba por las colonias, no tenían un lugar propiamente en el Parlamento, y eso sí, tenían todas las obligaciones, particularmente la de pagar impuestos. Hubo un problema que fue una llamada matanza, muy poquitos muertos, en fin, la matanza de Boston, que unos soldados agredieron a unos ciudadanos en Boston y mataron, y que fueron juzgados y fueron absueltos. Y eso pues provocó un momento de tensión. Luego hubo la situación en la que pues empezó a exigir un pago de impuestos excesivos, entre otras cosas al té. Llegaron unas personas disfrazadas de indígenas, tiraron ese té al mar, y como resultado fue que se cerrara, se bloqueara el puerto de Boston. Esto generó una serie de problemas y se vio la necesidad de que todas las colonias se unieran para
hacer un frente común ante lo que estaba haciendo, y esto pues implicó el Congreso de Filadelfia. O sea, en 1774 el cargamento de té es arrojado en Boston, viene el ataque a Boston y hay la declaración de derechos de Boston del Congreso de Filadelfia. En ese momento pues se vio que había un enfrentamiento entre unas de las colonias que decían pues lo único que pedirle es al rey que se porte mejor, que sea más bondadoso con nosotros, que vea la manera de bajarnos los impuestos y de mandarle cartas, que el rey desde luego no hacía caso, y otros decían no, tenemos que luchar por la independencia. Estaban en esa lucha que era muy difícil, había lugares como Nueva York que realmente no querían para nada la independencia y tenía que lograrse además que esto fuera por unanimidad. Entonces, cuando estaban en esa discusión, ya en 1775, pues se vio que se iba a discutir en 1776 si había o no la lucha por la independencia, y se dijo, bueno, en primer lugar hay que nombrar a un general de todas las colonias, un comandante del ejército colonial, que fue nada menos que George Washington, y al mismo tiempo se debe de nombrar a una comisión para que elabore un documento, que es realmente lo que a mí me importa resaltar, que va a ser la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En esa comisión se integró por 3 personajes fundamentales: Benjamin Franklin, un conocido científico; John Adams de Boston, que era uno de los grandes protagonistas de los grandes discursos, y desde luego el gran teórico influido por el pensamiento de Locke, que es Jefferson. Finalmente, el 4 de julio, pues se va a hacer esta declaración, va a haber una gran lucha, o sea, esto es algo muy importante, así como en México festejamos el 16 de septiembre, y eso no significa que la independencia se logró el 16 de septiembre, igual la independencia de Estados Unidos no se logra el 4 de julio de 1776, es nada más la proclamación de independencia. Es hasta 1783 cuando por el Tratado de París se va a aceptar y pues ya la independencia, y en 1787 va a ser ya la Constitución federal, y en 1789 pues se va a elegir al primer presidente, que es precisamente George Washington. Entonces, el momento fundamental, el momento central es la Declaración de los Derechos Humanos, que se establece en esta Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este texto, que lo tienen también aquí en esta página y que lo deben leer, es básico porque es la primera vez que se establece el concepto de lo que ahora llamamos derechos humanos. Fíjense lo que dice: consideramos como, y había una discusión en la palabra, porque algunos decían como obligatorias, etc. Aquí se utilizó finalmente la palabra evidente, o sea, por sí misma las siguientes verdades. Fíjense, todos los hombres han sido creados iguales. Fíjense, no dice todos los hombres son iguales. Tengan en cuenta que en ese momento estaban también ahí los estados esclavistas, y estos no aceptaban que los seres humanos sean iguales, porque eso sería acabar con la esclavitud, lo que no se logró sino hasta con Lincoln. No, por eso se dijo, los hombres han sido creados iguales. Claro, ya la maldad humana o lo que sea hace que haya esclavos, pero la idea es, los hombres han sido creados iguales. Sigue habiendo influencia religiosa. El creador no es el Estado, no es el gobierno, es el creador, y ahora aceptamos que son derechos inalienables, derechos propios del ser humano. Ha concedido derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Que no se pueden quitar,
un gobierno no puede suprimir. Y entre estos derechos están la vida, la libertad, la persecución de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. O sea que finalmente los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar estos derechos. Vean aquí cómo está claramente el pensamiento de John Locke. O sea, los gobiernos establecidos por los hombres, el contrato social, para garantizar estos derechos, y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. O sea, claramente vemos la influencia de la idea del contrato social de Locke. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora, o sea, no basta con dar estos derechos, sino también se tiene que establecer la forma de garantizar estos derechos. Esto es, si hay un gobierno que destruye ese fin, el pueblo tiene el derecho a cambiar y suprimir y elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organice sus poderes en forma que sea más adecuado para alcanzar la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este texto establece esta idea fundamental de que los seres humanos, decíamos, tienen derechos que son propios de la condición de seres humanos. O sea, estos derechos que ahora llamamos derecho del hombre, que surgieron como garantías individuales, son derechos que no son graciosamente concedidos por el Estado, que no provienen de la voluntad política, sino que en el caso todavía de la visión en la que todavía los aspectos religiosos no se podían erradicar, la idea justnaturalista, que todavía existe, incluso muchos de los defensores de derechos humanos sostienen esa idea justnaturalista, que son derechos que vienen de Dios, que vienen del Creador o que vienen de la naturaleza. Los positivistas señalan que simplemente son derechos inmanentes, propios por el ser humano, por el hecho de serlo, sin distinción de género, de nacionalidad, de condición social, ninguna otra. Entonces, este texto, que por un lado da el derecho a la independencia, que es algo fundamental, el derecho que tiene un pueblo a la autodeterminación, es el otro gran concepto que aparece en esta declaración, el derecho a determinar por sí mismo su forma de gobierno, y también el hecho de que estos derechos humanos no solamente deben ser establecidos, sino que tiene que establecer su mecanismo para hacer efectivo su cumplimiento. Con esta forma vemos cómo claramente el pensamiento de Locke influye, entre otros, en la independencia de los Estados Unidos, y de ahí en todas las demás acciones de las revoluciones de la época, la propia Revolución Francesa y las guerras de independencia de países, incluso nuestro México. Muchas gracias.